tardes a todos, bienvenidos a una clase más del curso básico de nutrición. Mi nombre es Diego Contreras y, bueno, para todos los que acabáis de llegar al canal, si este es el primer vídeo que ves, bueno, te comento que aquí en las etiquetas te voy a dejar la lista de reproducción completa de este curso para que pues comiences desde el principio. Puedes ver esta clase entera sin problemas, pero luego te recomiendo que vayas al principio y veas el curso de nuevo, ¿vale? Para los que ya habéis estado en todas las clases, pues continuamos. Estuvimos viendo en este nuevo ciclo, o en esta segunda parte del curso, ya nos empezamos a centrar con lo que es el tema de los cimientos de nuestra casa, ¿vale? Los cimientos del cuerpo, que es la nutrición. Entonces, ya hemos visto hidratos de carbono, estuvimos viendo grasas, las que son saponificables, no saponificables, y ahora entramos en materia de proteínas. Entonces, todo lo que es el tema de las proteínas, hay que tener en cuenta que su función básica, digamos, es a nivel de construcción y reparación de tejidos. Entonces va a ser importante para músculos, va a ser importante para piel, para tendones, para todo lo que es el tema de venas, etcétera, etcétera, órganos, ¿vale? Para todo. Otra de las funciones que van a tener estas proteínas es también a nivel inmunológico. Entonces, realmente, de ahí es la importancia de aportarle al cuerpo los, sobre todo, aminoácidos que son esenciales, es decir, los que, pues sí o sí, tenemos que aportar a través de la alimentación, porque de ahí luego el cuerpo es capaz de sintetizar y de formar el resto. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. Entonces, dentro de lo que es la composición de las proteínas, hay que tener en cuenta que van a estar compuestas de los 4 átomos más importantes del organismo, ¿vale? Hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Pero, como veréis en otras conferencias, ya que no vamos a entrar en materia de aminoácidos aquí en esta clase, ¿vale? Para eso también os dejo aquí en las etiquetas la conferencia sobre los aminoácidos. Ahí hablo por encima de todos los aminoácidos que el cuerpo necesita, tanto los esenciales como los no esenciales. Por eso en esta clase no se va a hablar, ¿vale? Cuando termine esta clase, os vais para allá sin ningún tipo de problema y vais a ver que hay 2 aminoácidos que también tienen azufre en su composición. Pero lo principal es nitrógeno, oxígeno, carbono y hidrógeno. Y bueno, las proteínas se pueden, digamos, clasificar de 3 formas diferentes. Las podemos clasificar, digamos, según su complejidad, según su origen y según su calidad. Según su complejidad, pues tendríamos simples o complejas o compuestas. Estas complejas o compuestas simplemente quiere decir que esta proteína viene en conjunto con otro elemento. Según su calidad, estaríamos hablando de las proteínas de alto valor biológico y las de bajo valor biológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir simplemente cuántos aminoácidos esenciales contiene esa proteína, ¿vale? Esto lo he hablado yo en varias clases, en varias conferencias, que queda muy bonito que en las etiquetas te pongan que un alimento tiene 20 gramos de proteína. Está cojonudo eso. Pero si no sabes qué aminoácidos llevan, pues vale, pues te quedas igual. ¿Por qué? Porque el cuerpo no usa proteína. Lo estuvimos hablando con el ejemplo del mecano. Tú le metes proteína al cuerpo, el cuerpo coge esa proteína, la desmenuza por completo para formar, o digamos, para utilizar los aminoácidos, y luego, con todos esos aminoácidos, con esas piezas del mecano, vuelve a hacer él las proteínas que necesita. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Lo que nuestro cuerpo necesita son aminoácidos, no proteína. ¿Vale? Que la proteína está compuesta de aminoácidos, pero hay que empezar a hablar las cosas con propiedad, que es súper importante esto. Entonces, alto valor biológico significa que tiene todos los aminoácidos esenciales. Bajo valor biológico es que cuanto más bajo es el valor biológico significa que menos aminoácidos esenciales tiene. Punto pelota, ¿vale? Se asocia la proteína de alto valor biológico a la proteína animal. Pero sí es cierto que hay varios ejemplos y varias fuentes de proteína vegetal que contiene todos los aminoácidos.
¿vale? Tenemos la soja, tenemos la alga espirulina. Entonces, sí es cierto que durante mucho tiempo se ha como que centralizado, se le está durante muchos años dando demasiado bombo y platillo a la proteína animal, estigmatizando mucho la proteína vegetal. Como todo en esta vida, lo más seguro es por intereses económicos de cierto grupo de personas, pero realmente hay mucha diversidad. Y como no hacemos monodieta, es muy raro encontrar una persona con monodieta, se puede tener todos los aminoácidos esenciales con la combinación de 2 o 3 fuentes de proteína vegetal. Entonces, no nos volvamos locos con esto de el alto valor biológico, si tiene muchos aminoácidos o tiene pocos, etc. Lo importante es darle al cuerpo todos los que necesita y sobre todo la biodisponibilidad, que esa proteína que le estemos dando al cuerpo, realmente el cuerpo la aproveche. Porque si no, es una gilipollez, y perdón por la palabra, el estar tomando proteína, porque puedes estar tomando 100, 200 gramos de proteína que si tu cuerpo no lo asimila, te quedas igual. Por eso también esto está relacionado con los problemas digestivos. Si hay problemas intestinales y hay mala absorción de nutrientes, por mucho que comas, te quedas igual. Y bueno, la clasificación por origen, pues ya lo he dicho. Tenemos origen animal, origen vegetal. Punto. Entonces estas son, digamos, las 3 formas de clasificar las proteínas. Bueno, pues como ya he estado comentando, el tema de que una proteína simplemente es una combinación de aminoácidos, hay que tener en cuenta que normalmente lo que nosotros llamamos proteína contiene entre 100 y 200 aminoácidos, obviamente no diferentes, se repiten, están un poquito todos entremezclados y forman, digamos, lo que sería esa cadena de proteína. Que luego el organismo con la digestión, ¿vale? Ya os estuve comentando que el sistema digestivo es una máquina perfecta que de momento que yo sepa el ser humano no es capaz de hacer nada tan perfecto como un cuerpo humano, con toda su complejidad, pues desmenuza ese alimento, lo transforma en esos aminoácidos, ¿vale? Lo desgrana y de ahí lo va a trabajar. Entonces, no vamos a hablar de los aminoácidos, como os he comentado antes, porque tenéis la conferencia, ¿vale? Para eso, para ir sabiendo cada uno de los aminoácidos y un poco para qué sirve, ahí tenéis la conferencia sobre cada uno de los aminoácidos. De todas formas, como vais a ir viendo, yo voy a ir hablando de cada aminoácido un poquito más extenso, para que tengáis esa información. Entonces, dentro de lo que es las funciones de la proteína, hay que tener en cuenta que digamos que la proteína es como los ladrillos del organismo. Es como si cada músculo fuera un muro de nuestro cuerpo. Entonces, lo que es los aminoácidos nos van a ayudar a nivel regulador, porque para hacer ciertas hormonas, ciertas enzimas, van a ser necesarios esos aminoácidos para, obviamente, mantener estructuras a nivel de regeneración, sistema inmunológico y también como función energética, porque bueno, no dejan de ser 4 kilocalorías el gramo, las mismas cantidades de kilocalorías por gramo que los hidratos de carbono. Acordaros que hidratos de carbono y proteínas son 4 kilocalorías por gramo y las grasas son 9 y el alcohol se nos quedaría en 7. Y digamos también hay una pequeña clasificación dentro de lo que es las proteínas que podríamos decir se consideran como fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias dependiendo del porcentaje de proteína por cada 100 gramos. Si tiene más de un 15%, digamos que sería una fuente primaria. Si tiene entre un 4 y un 14 más o menos, pues sería una secundaria. Y si tiene menos de un 4% de proteína en 100 gramos o 100 mililitros de producto, pues sería una fuente terciaria. Siempre se asocia, volvemos a lo mismo, con que la proteína animal es una fuente primaria. Hay que tener en cuenta que la proteína vegetal tiende a tener una mayor concentración de agua en su composición. Entonces, obviamente ahí pues los valores se reducen bastante. Bueno, y también teniendo en cuenta un poquito ya en esto que acabamos de ver, entraríamos en lo que es las necesidades de proteína de cada persona. Aquí es un poquito, digamos, controvertido. Realmente las recomendaciones estándar tiende a ser 2,2 gramos en lactantes por kilo de peso
y pues ya cuando llegamos a la parte adulta, ya la madurez, ya no tenemos ese crecimiento, pues se estipula tomar desde 0,8 gramos por kilo a 1,1, dependiendo un poquito de si eres hombre, si eres mujer. Sí es cierto que si estás haciendo deporte varía, si por ejemplo tienes algún traumatismo, te has hecho alguna herida y estás en fase de regeneración, también varía, porque obviamente necesitas más cantidad de aminoácidos, que realmente es lo importante, porque muchas veces le damos demasiada importancia a cuánta proteína debemos ingerir, pero realmente son los aminoácidos los que necesita el cuerpo. Y dependiendo de cada aminoácido, pues necesitamos unas cantidades más o menos. No vamos a entrar uno a uno en detalle con esto, porque, bueno, acordaros que tenéis en las etiquetas la conferencia sobre el resumen de cada uno de los aminoácidos e iré sacando en las conferencias, pues, aminoácido por aminoácido, pues un poquito más extensa la información. Y ahí veremos cantidades diarias recomendadas de cada uno según la etapa de la vida, ¿vale? Entonces, ya con esto hay que tener en cuenta que dependiendo del deporte que hagamos, o si queremos aumento de masa muscular, masa magra, etc., las cantidades de proteínas se puede llegar a subir hasta 2 gramos, 2 gramos y medio por kilogramo de peso. Porque de ahí realmente, dependiendo de nuestro objetivo, las cantidades diarias recomendadas van a variar. De hecho, dependiendo del estilo de vida que tengamos y si hacemos deporte o qué tipo de deporte hacemos, pues los porcentajes van a variar, aunque el estándar y lo recomendado esté entre un 10 y un 20% de proteína, entre un 50 y un 65% de hidratos de carbono y el restante en grasa, es, digamos, muy relativo. Y a día de hoy hay muchas vertientes de pensamiento, muchos estudios que lógicamente cada uno pues dice una cosa y los estudios que tienen pues lo avalan, ya sea pues como he comentado durante el curso, que si la dieta paleolítica, la cetogénica, los veganos, los vegetarianos, etcétera, los que solo comen grasa, los que solo toman proteínas, pero son proteínas animales, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso también os recuerdo, informaros. Informarse es gratis y hay información muchísima. Pero una vez que cojas toda la información de un tema, no que para un tema solo te informes de una persona, sino que busca diferentes informaciones al respecto, y si tú lo quieres poner en práctica, pues ve siguiendo esas pautas, ve haciendo lo que te van indicando y vas viendo si es bueno para ti o no, porque realmente no hay nada que sea, digamos, 100% exclusivo. Es decir, no hay nada que diga esto es la ley y es lo único que vale y el resto no vale. Hay muchísima información y no podemos ser, digamos, tan egocéntricos de pensar que lo sabemos todo. Por eso, también yo os animo a que veáis estos vídeos, veáis más vídeos, que os informéis cada vez más para ampliar vuestra información. Ya bueno, volviendo al tema, que me desvío un poquillo, hay que tener en cuenta que ingerimos proteínas realmente para poder utilizar los aminoácidos que conllevan, ¿vale? O que contienen. Y de ahí que tenemos que tener más importancia o tener más conciencia de los aminoácidos más que lo que es la palabra proteína. Entonces, hay que tener en cuenta que los aminoácidos son parte esencial de las estructuras del cuerpo, de lo que es los tejidos musculares, tejidos óseos, cartilaginosos y de todo. Los aminoácidos son los ladrillos del cuerpo y sirven para esa función estructural. Entonces, es vital porque esto lo vamos a hacer todos los días. Todos los días nos estamos destruyendo y construyendo. Entonces, tienes que tener en cuenta que si tú día a día te destruyes más rápido de lo que te construyes, pues a medio o largo plazo vas a estar muy mal. Pero si te construyes al mismo tiempo
que te destruyes o incluso construyes más rápido de lo que destruyes, ahí es cuando empiezan los aumentos de masa muscular, etc. Para que tengamos un poquito ese concepto. Y bueno, por ir terminando, sí es cierto que muchas veces nos entra la duda de es que si tomo mucha proteína es malo o me va a afectar porque es que he oído que el hígado, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo hemos mencionado en otras clases y hay que tenerlo bastante en cuenta. Que el exceso de proteína, todo aminoácido que tu organismo no pueda utilizar porque no tenemos almacenes, los músculos contienen proteína, pero no son almacenes, no son reservorios. Si te pasas, lo vas a orinar. Es una cantidad muy pequeña la que el organismo es capaz de transformar en grasa. El resto se orina. Ahora bien, si te pasas en esa ingesta, tienes que tener en cuenta que si se va a eliminar por la orina, los riñones van a hacer un trabajo y necesitas beber el agua de forma adecuada para que pueda hacer ese trabajo sin ningún tipo de problemas y no sobrecargarse. Es poquito, digamos, el tip esencial en este aspecto. Y también un poco por pinceladas, si tenemos carencias de proteína, aquí tenemos un serio problema, porque si nos faltan aminoácidos vamos a tener un montonazo de problemas de salud, y eso lo vamos a ir viendo en cada conferencia de los aminoácidos. Pero un poco por recalcar algunos de los problemas asociados a carencias de proteína, el kwashiorkor y el marasmo son dos enfermedades asociadas a falta de proteína y, por ejemplo, el marasmo también un poquito asociado a falta de energía, que está un poquito relacionado. Y también sí es cierto que cuando hay problemas a la hora de digerir o de asimilar ciertos aminoácidos, pues podemos tener otro tipo de enfermedades, ya sea la fenilcetonuria o también, por ejemplo, problemas de gotas, si tenemos pues un aumento de ácido úrico por ese exceso ya no solo de proteínas, sino de lo que conlleva el aporte de proteínas animales. Lleva pues mucha toxicidad, mucha grasa saturada, etc. Y entonces eso también va a provocar que el ácido úrico se vaya subiendo y haya precipitados y desemboque en gota, ¿vale? Entonces, bueno, hemos estado viendo un poquito lo que es las funciones, características de lo que es la proteína dentro de los aminoácidos esenciales y por mi parte, pues nada más en esta clase. Si te ha gustado, pues dale a like y sobre todo pues comparte esta información para que más gente se pueda beneficiar de ello. Y bueno, nos vemos en la siguiente.